Hemos visto hasta ahora que el daño, bueno, la conducta dañosa puede suscitarse tanto por acción como por omisión. Hemos visto que en materia penal se da la comisión por omisión, por ejemplo, y hemos visto que en materia civil, para que exista responsabilidad por omisión, previamente tiene que existir una norma jurídica que ordene una conducta positiva. ¿Y esto por qué? Esto porque tiene que existir antijuridicidad en la conducta. Entonces, que tiene que ser contraria a ley. Y en el caso de la omisión, tiene que ser de tal manera. En el caso de la acción, se aplica el principio del neminem laedere, ¿no? Es decir, no hacer daño al otro. Hemos visto que esas conductas generan un daño, pero el daño es muy complejo, habíamos visto. Hemos visto que el daño ha sido abarcado mediante una teoría denominada teoría de la diferencia, que establece que el daño va a ser el resultante del daño que la persona debería tener sin que hubiese existido el daño y el daño que efectivamente, digo, y el patrimonio que tiene después de que se ha generado el daño y el patrimonio que debería haber tenido. ¿Ver? Entonces, la diferencia entre estos dos terminaría siendo el daño propiamente dicho. Hemos visto que esto va mucho más allá el momento que hemos intentado definir el daño. Hemos visto que el daño comprende tanto la acción o el acto dañoso como las consecuencias. De esta manera es que hemos identificado el daño emergente, que va a ser aquel empobrecimiento que tenga una de las partes, y el lucro cesante, que va a ser todo ese dinero que ha dejado de percibir o que dejaría de percibir en mérito al daño que se ha generado. Entonces, el daño es un aspecto complejo, ¿no? Eso es un concepto complejo de la teoría de la responsabilidad que abarca, como habíamos dicho en nuestra anterior clase hace 2 días, que va a abarcar lo que es tanto daños patrimoniales como extrapatrimoniales. Hemos analizado el daño patrimonial, hemos visto que existe la pérdida de chance y hemos visto también que el derecho anglosajón nos da una interesante perspectiva del daño como los punitive damages o el daño punitivo, ¿no? Que al final se establece como sanciones ejemplarizantes, ¿no? Entonces, de esta manera llegamos a esta temática que nos toca analizar el día de hoy, que es denominada el daño extrapatrimonial. Probablemente ustedes ya tengan cierta intuición respecto a lo que se refiere, ¿no? Va a ser aquel que lesiona a la persona en sí misma. Y es que la persona al final es considerada como un valor espiritual, psicológico, inmaterial. Ustedes que han visto la materia de derechos humanos han debido ver que la persona es tutelada y que tiene un concepto de dignidad tal que implica, ¿no? Su inviolabilidad y tiene ciertos derechos inherentes a la misma que al final, bueno, que no pueden ser desconocidos y que tienen que ser protegidos inclusive por los estados, ¿no? Entonces el daño también termina teniendo relación con esto. No en vano existe la responsabilidad internacional por vulneración o por violación, perdón, de los derechos humanos, ¿no? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También acá en nuestro país, obviamente, el ordenamiento interno de las leyes establece la protección a todos estos derechos, ¿no? Y a la persona misma y a este valor espiritual que llega a tener, además de psicológico e inmaterial. Y es que al final, si nosotros, por ejemplo, hablamos del honor de las personas, si nosotros, por ejemplo, hablamos del nombre de las personas o hablamos de la imagen o de la intimidad o privacidad de las personas, si ustedes se ponen a pensar, estos son conceptos que no podemos verlos en la realidad, pero que sí podemos intuirlos, que sí forman parte de un aspecto axiológico, ¿no? De un aspecto, digámoslo así, de esto que se denomina un valor espiritual, ¿no? De valores como tal. Entonces, se encuentran dentro de este daño extrapatrimonial ciertos sentimientos, ¿no? Se encuentra así el ansia, la angustia, sufrimientos físicos y psíquicos que van a
terminar, pues, generando sufrimiento, ¿no? Generando cierto, cierta, digamos, a ver, ¿cómo podríamos describir esto? Generando cierta aflicción en la persona, ¿no? Sin llegar netamente a realizar un daño psicológico. Ahorita vamos a hablar a qué se refiere todo esto, ¿no? Respecto a este daño, nuestro código establece el artículo 20, en su artículo 23, y respecto a estos derechos que les dije, ¿no? Los derechos de la personalidad, derechos inherentes a la persona por el solo hecho de ser tal. Los derechos de la personalidad son inviolables y cualquier hecho contra ellos confiere al damnificado la facultad de demandar el cese de ese hecho, aparte del resarcimiento por el daño material o moral. Entonces, dentro del daño extrapatrimonial, nosotros encontramos este denominado daño moral, que se va a referir a esta angustia, estos sufrimientos físicos, psíquicos, estos sentimientos que probablemente no podamos medir, que no podemos ni siquiera saber si efectivamente existen como tal. Es muy difícil probarlos, ¿no? Entonces, dentro de estos se encontraría, según establecen doctrinarios peruanos, se encontraría el daño a la persona, porque este tiene ciertos daños morales, ¿no? El daño a la persona se entiende como la lesión a un interés o a derechos personales. Cualquier lesión a estos intereses que tenga la persona. Dentro de la doctrina italiana ha comprendido al daño biológico. El daño biológico va a ser aquel daño a la salud, ¿ya? Y al final, la doctrina italiana considera que este es patrimonial. ¿Por qué? Porque genera consecuencias patrimoniales. Entonces, para los italianos, esto termina siendo, según Trasegnis, termina siendo un daño patrimonial y no extrapatrimonial. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento que cualquier daño físico, cualquier daño a la salud, termina teniendo también cierto aspecto de sufrimiento, ¿no? Entonces, es un debate interesante que se genera si al final el daño a la salud el daño a la salud termina siendo extrapatrimonial o patrimonial. Los italianos dirán que es patrimonial y efectivamente se puede medir, ¿no? Esto, si es que alguien recibe un golpe, por ejemplo, en el tobillo, terminará pues esto generando ciertos gastos, ciertas erogaciones de dinero que van a poder ser evaluables en un monto determinado. Sin embargo, esto no es excluyente de ese aspecto moral, ¿no? De esa aflicción que puede generar, de esta inestabilidad probablemente que pueda generar por algún momento en la persona que ha sido dañada, ¿no? Entonces, es un debate interesante. También encontramos, entonces, el daño moral. En primer lugar, encontramos el daño a la persona. El daño moral termina siendo el género y el daño a la persona, la especie. El daño moral va a ser esta afectación al estado de ánimo, traducido en dolor, en sufrimiento, y que resulta de inestimable cuantificación. Pese a ser inestimable, tiene que cuantificarse según criterios de equidad, ¿no? Según valores, es decir, básicamente que pongan en la misma situación a las personas que han intervenido. Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo ha establecido lo siguiente, ¿no? Nuestro tribunal establece que ante la comisión de cualquier delito se presume que ya ha existido un daño moral, ¿ya? Entonces no es necesario tener que probarlo nuevamente, probar que ha existido ese daño moral, si es que ha existido previamente un delito. Eso nos establece el Auto Supremo 703/2017 de 10 de julio de 2017. Entonces les recomiendo poder revisarlo también. En el Tribunal Supremo, en este fallo, nos va a establecer que incluso el daño moral termina siendo de inestimable cuantificación. Por tanto, el juez va a tener que valorar, según las circunstancias, cuál es el monto que se tiene que indemnizar en estos casos de daño a estos derechos que afectan a, bueno, aspectos espirituales
actuales, ¿no? Es decir, este denominado daño moral, que al final termina siendo, si se dan cuenta, algo complejo de entender, ¿no? Entonces resulta difícil de ser probado, pero reitero, en el caso de delitos, no es necesario probarlo porque se supone que ha existido un daño moral, la ley supone que ya ha habido un daño moral si es que ya se ha cometido el delito. Y esto lo ha establecido nuestro Tribunal Supremo, es decir, el más alto tribunal que termina interpretando nuestra ley, ¿no? El más alto tribunal de la justicia ordinaria. Pero hay que distinguir este daño moral del daño psíquico o psicológico. Y eso es importante. Hay una línea delgada, muy difícil de distinguir cuando nosotros hablamos de el daño moral y el daño psíquico o psicológico. Cuando nosotros hablamos del daño moral, nosotros nos vamos a referir a esa angustia, a ese momento de sufrimiento. Pero si ustedes se dan cuenta, no siempre que uno sufre, no siempre que uno termina con angustia, que uno termina con preocupaciones, que uno termina con aflicción, lo que implicaría el derecho moral, no siempre va a generar trastornos o va a terminar dañando al aspecto psicológico de la persona, ¿no es cierto? El daño psicológico no es patrimonial ni extrapatrimonial, nos dicen los teóricos de la teoría de la responsabilidad. Sí puede tener reflejos o efectos ante la pérdida de los ingresos generados a la víctima por un trastorno psíquico. Efectivamente puede generar un trastorno psíquico, ¿no? Cualquier daño. Entonces, pero es diferente ese trastorno psíquico a que simplemente sufras o a que simplemente por algún momento vivas esto, ¿no? Esta afectación del estado de ánimo, esta, este valor espiritual, este valor inmaterial, no siempre implica que tú vas a tener un trastorno tras el daño al mismo. Entonces, no es lo mismo que el daño moral, que implica las consecuencias de un daño físico, propio o ajeno. En este debe estar comprometida la salud psíquica con carácter temporal o definitivo. Eso es algo sumamente importante. Entonces, el daño psicológico va a implicar ciertos trastornos o ciertas patologías que van a terminar afectando a esta salud psíquica de la persona. Nosotros podemos, recientemente en materia penal se ha instaurado, bueno, ni tan recientemente, ¿no? La ley 348 ha instaurado varios tipos penales, entre los cuales se encuentran el daño económico y el daño psicológico en materia penal. En materia civil, lamentablemente esto del daño psicológico y en nuestro ordenamiento jurídico no ha sido desarrollado de gran manera. Sin embargo, en materia penal existe, ¿no? El tipo penal de la violencia psicológica que se puede ejercer. Y es que al final esta genera en la víctima de violencia de género o de violencia doméstica ciertos estados de ansiedad, pero continua, ¿no? Estados de temor, pero que al final pueden ser considerados como daños psicológicos. A diferencia, reitero, de ese daño moral, en el que simplemente a consecuencia de un daño físico, uno va a sufrir por un instante, ¿no? Entonces el daño moral surge de un daño físico. Es decir, si es que a uno le destruyen, le rompen el auto por el que ha trabajado toda su vida, obviamente va a tener un daño moral, ¿no? Es decir, un estado de aflicción, un momento de tristeza. Si uno es futbolista y le lesionan la pierna, entonces obviamente va a afligirse. Pero esto es diferente al daño psicológico, ¿no? Al atentado que pueda existir contra la salud psíquica o psicológica, que se va a dar mediante el ejercicio de violencia, que puede ser violencia patrimonial inclusive, que puede ser violencia física constante, pero que al final termina dejando una huella, ¿no? En este debe estar comprometida la salud psíquica, entonces, eso es algo importante. Es una alteración psicosomática del individuo,
de sus condiciones mentales, es decir, del conjunto de fenómenos que permite al individuo conformar la idea de sí mismo y del mundo. Mediante el daño psicológico se afecta a esa idea del mundo mismo, ¿no? Es decir, se generan daños inclusive al autoestima de la persona. Entonces, ese aspecto es muy importante, ¿no? Daño moral y daño psicológico terminan siendo diferentes. Y obviamente, el daño patrimonial y el daño psicológico, mucho más. Obviamente, el daño psicológico puede generar daños patrimoniales, ¿no? Si uno se encuentra en un estado de depresión en serio, pero no depresión de lo que nosotros conocemos, y decimos, ¿no? Ay, porque estamos en un momento de tristeza, decimos, estoy deprimido. No. Si estamos en un verdadero momento de depresión, esto puede generar que uno deje de trabajar, por ejemplo, tenga miedo de acudir a su fuente de trabajo, y esto le genere lo que ustedes ya han conocido, que es un lucro cesante, ¿no? Además del daño emergente, que sería, bueno, el daño emergente sería un empobrecimiento, pero que puede generarse también, ¿no? Eso ya tendrán que distinguir en casos concretos. Y bueno, se van a realizar las consultas que gusten, terminando la grabación de este vídeo. Tenemos además, dentro de las clasificaciones del daño, al daño contractual y extracontractual. El contrato es un acuerdo de voluntades que tiene por finalidad crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Entonces se modifican las situaciones de los contratantes, ¿no? Es decir, el momento que, por ejemplo, Soledad y yo firmamos un contrato de compra-venta, yo me convierto en un comprador y ella se convierte en una vendedora. ¿Qué implica esto? Que cada uno de nosotros está constreñido y tiene cierta obligación, está ligado a cumplir una determinada prestación de dar, en este caso, ¿no? Yo tendría que pagar un precio y ella, por su lado, tendría que transferirme el derecho de propiedad sobre un determinado bien. Entonces, el daño contractual emerge de esas relaciones que se generan entre las personas, pero de carácter voluntario, ¿no ve? Es la no ejecución de una obligación preexistente entre las partes y el comportamiento dañoso de un deudor que viola el derecho de un acreedor. Entonces, el daño contractual se genera ante el incumplimiento de las obligaciones a las que se han comprometido las personas por medio del contrato. Eso es algo sumamente importante. El momento en que uno incumple, se presume que lo ha hecho de manera culposa, ¿no ve? Y el daño surge inmediatamente. En caso de, por ejemplo, deberse dinero, el daño se califica en los intereses, porque el dinero genera dinero, ¿no? En caso de no entregar un bien, también existe cierto daño que puede ser estimable y que se calificará por parte de una autoridad judicial. Entonces, a tomar mucho esto en cuenta. Nosotros lo que estamos estudiando más a fondo es el daño extracontractual. El daño contractual es un poco más simple de entender porque existe previamente una relación jurídica entre las partes que se han puesto de acuerdo para cumplir ciertas obligaciones, ciertas prestaciones. Sin embargo, en el daño extracontractual no existe tal acuerdo. Es el daño causado por un comportamiento ilícito. Esto que implica la antijuridicidad de la que habíamos hablado, ¿no? Un comportamiento que sea contrario a lo que el legislador ha querido, quisiera que fuera, ¿no? Va más allá de ir contra la norma simplemente, esto de lo ilícito o esto de lo antijurídico. Tiene que ser una conducta que sea indeseable para el ordenamiento jurídico en su totalidad, ¿no? Que contraviene las normas imperativas, además, ¿no? Aparte de contravenir las normas imperativas, perdón, tiene que existir esta antijuridicidad, por lo cual les recomiendo revisar también los temas anteriores en los cuales se establece qué es la antijuridicidad, ¿verdad? La diferencia entre el daño contractual y extracontractual es que en el primero nos encontramos ante una relación jurídica preexistente, lo que habíamos manifestado hace un momento, mientras que en el daño extracontractual bueno, estamos ante un daño que emerge o que surge a partir del daño generado, ¿ya? Este daño extracontractual va a surgir entonces del daño mismo que se pueda generar, basado en el principio que no debemos olvidar, que es el principio neminem laedere. No olviden esto de no hacer daño al otro, ¿no? Que viene desde las máximas establecidas o principios que han sido establecidos por Domitus Ulpiano, ¿no? Neminem laedere,
honeste vivere, neminem laedere, jus sum siuque tribuere, ¿no? Es decir, vivir honestamente, neminem laedere, no hacer daño al otro, jus sum siuque tribuere, dar a cada cual lo que le corresponde. Estos tres principios, pero en el que se maneja en la teoría de la responsabilidad es este principio del no hacer daño al otro, ¿no? Aspecto sumamente interesante. Sin embargo, pese a que exista un daño que es generado y que la conducta incluso pueda llegar a ser culposa, es decir, que la persona hubiese querido realizar el daño, existen causas de justificación del hecho. En materia civil nosotros tenemos a la legítima defensa. También se tiene un estado de necesidad, pero el estado de necesidad en materia civil todavía sigue siendo considerado antijurídico, entonces sí genera cierta reparación en materia civil. Pero la legítima defensa va a implicar eximir a la gente del daño de cumplir con el resarcimiento del daño, ¿no? ¿Qué son estas causas de justificación de los hechos dañosos? A ver, para empezar, el deber de indemnizar un daño puede quedar excluido si en el comportamiento de la gente concurre las causas de justificación. Las causas de justificación en materia penal son exactamente lo mismo que, las eximentes de responsabilidad también se les denomina, ¿no? Son lo mismo que estas causas de justificación. Estas excluyen la antijuridicidad de la acción y del resultado. Entonces convierten en justo el daño que se genera. Eso es algo interesante, ¿no? El daño que se genera a otra persona se convierte en justo cuando concurren estas denominadas causas de justificación. La primera de ellas es la legítima defensa. Ahí tenemos nosotros nuestro dibujito, ¿no? Un superhéroe. A ver, veamos. Ya era conocida en el derecho romano, ¿no? Naturalis ratio permitit se defendere, que significa la razón natural permite la defensa. Uno puede defenderse, ¿no? Y puede defender sus bienes, los bienes que tenga o los bienes de otro que esté a punto de obrar de manera ilícita o antijurídica. Entonces, ¿qué implica esta? Autoriza actuar en defensa de los bienes de uno mismo. Entre estos estará la vida, la libertad, el honor, el cuerpo o bienes, ¿no? Es decir, pueden ser también bienes patrimoniales. Requiere de una agresión ilegítima. En primer lugar, para que exista legítima defensa, tiene que existir una agresión a un bien propio por parte de otra persona. Y además, esta agresión tiene que ser actual, no tiene que ser pasada. Es decir, no se puede llamar legítima defensa, por ejemplo, si Cristal viene a quemar mi casa, la quema efectivamente, y después de 2 meses yo voy y le quemo la casa, ¿no? O sea, se dan cuenta, la legítima defensa tiene que darse en el mismo instante. Entonces, no puede reaccionarse sobre agresiones pasadas, ni previniendo agresiones futuras. Tampoco puedo decir, bueno, él me va a realizar él va a incurrir en una conducta culposa posteriormente y en un acto dañoso, ¿no? Entonces, yo por consiguiente voy a prevenir esto y le voy a generar un daño. No, no funciona así la legítima defensa. Tiene que haber una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Entonces, tiene que haber aquella necesidad de proteger un bien mismo, propio, ¿no? Si alguien está golpeando, o lo está amenazando a uno con un arma y uno se defiende con un golpe, entonces será eximido de la responsabilidad, ¿no? Mientras esté protegiendo un bien propio. En este caso está protegiendo su integridad física y su vida inclusive, ¿no? No debe haber provocación suficiente por el agredido que se defiende. El que se defiende, obviamente, no tiene que ser una persona que haya provocado estos daños. Es un eximente de la obligación de resarcimiento. Cuando se prueba que ha existido esta legítima defensa, estamos ante un eximente de la responsabilidad. Por tanto, no debe resarcirse el daño. Nuestro Código Civil de esta manera establece en el artículo 985 la legítima defensa. Quien en defensa de un derecho propio o ajeno
al rechazar por medios proporcionados una agresión injusta y actual, ocasiona a otro un daño, no está obligado al resarcimiento. Entonces, se le permite a uno de generar un daño, pero para defender un daño a bienes propios o de otra persona, ¿no? Pero tiene que hacerlo con medios proporcionados, nos dice. Entonces, esto genera mucha subjetividad, ¿no? ¿Qué es proporcional y qué no lo es? Los penalistas por esto han desarrollado mayor teoría al respecto y esto ustedes lo van a ver en la materia de derecho penal. En derecho penal también existe la legítima defensa como un eximente de la responsabilidad. Entonces, cuando uno actúa en legítima defensa, ya no habría cometido el delito que supuestamente se le estaría imputando, ¿no? Tenemos como otra de las causales de justificación, de las causas de justificación, al estado de necesidad. También tiene antecedentes en el derecho romano, en la lex Rodia de Iactu, que permitía que las mercaderías sean echadas al mar si es que se encuentran, si es que existe peligro, ¿no? Respecto a la vida misma, por ejemplo. Tiene que comprender ciertas condiciones, ¿no? Esta implica un mal causado a otra persona, pero sin que esta otra persona nos esté generando daño alguno. ¿Me entienden? El ejemplo típico de esto es el ejemplo de la madre que roba un pan para dar de comer a sus hijos. ¿No ven? Genera un daño a una persona que no tiene la culpa, al panadero, alguien que ni siquiera le está generando un daño. Pero, ¿para qué? Por un estado de necesidad, ¿no? El mal causado debe ser menor al que se trate de evitar. Es decir, sus hijos van a morir de hambre en este caso, ¿no? Los hijos de la mujer pueden morir de hambre y van a perder la vida. Entonces, un pan termina siendo un daño mucho menor al que se trata de evitar. La situación de necesidad no tiene que haber sido intencionalmente provocada. Si uno provoca su propia necesidad, entonces no opera este estado de necesidad y uno es responsable totalmente, ¿no? Que el necesitado, por último, no tenga por oficio o cargo la obligación de sacrificarse. Si uno tiene como oficio el sacrificarse, entonces no estará ante un estado de necesidad. El sujeto en estado de necesidad se ve precisado a optar entre recibir un daño o tolerar que otro lo reciba y ocasionar un daño a un tercero, ¿no? Lo que habíamos dicho en el ejemplo. Al final, este estado de necesidad es considerado ilegítimo por nuestro Código Civil. A ver, vamos revisando los aspectos finales. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la legítima defensa y el estado de necesidad? En la legítima defensa se produce un daño al autor de un acto ilícito del cual se defiende el ofendido. El ofendido no comete entonces ilicitud porque se convierte ese daño que genera en un daño justo. Se exime la obligación de resarcir el daño. Esta es la conclusión, ¿no? Termina eximiéndose. En el estado de necesidad, el daño es ocasionado a una persona no culpable y que no comete ninguna ilicitud. Según Francesco Messineo, esto implicaría un enriquecimiento injusto. Por tanto, existe el deber de devolver, ¿no? De la restitución. Implica el resarcimiento, pero solo del beneficio que haya generado al causante del daño. Es decir, la persona que ha sufrido el daño tampoco puede exigir mayores daños, sino simplemente con lo que se haya beneficiado el causante del daño. Es decir, en el caso de la madre que robó el pan, tendrá que devolver el mismo pan y no así realizar el resarcimiento del daño psicológico y demás, ¿no? Por esto es que el estado de necesidad termina siendo considerado por el Código Civil, según nos dice Carlos Morales Guillén, como un aspecto ilícito. Sin embargo, en materia penal, el estado de necesidad sí es efectivamente una eximente de culpabilidad y esto les va a corresponder ver en la materia de Derecho Penal 1, que ustedes van a ver el siguiente semestre ya. Entonces ya ustedes pueden irse llevando estos dos conceptos del estado de necesidad y la legítima defensa desde ya, tener conocimiento respecto a estos dos temas tan importantes, ¿no? A tomarlo en consideración y a aprovechar de esto, ¿no? Son aspectos muy básicos y se van a profundizar mucho más
en materia penal, ¿no? Obviamente tienen que tener conocimiento de esto, se les ha dado lo básico y lo más importante, lo más esencial respecto a estos dos institutos jurídicos. En materia penal existen otros eximentes de responsabilidad como el daño, bueno, la responsabilidad, el daño o el delito cometido en ejercicio de una función, por ejemplo. Pero eso ya será tema de estudio profundo en la siguiente materia. De esta manera hemos terminado la grabación